para mí es un gusto poder hablar de Susana Soca hoy aquí contigo y en la Biblioteca Nacional, porque me parece sumamente emblemático que un personaje como ella, tan, digo, realmente implicada, es decir, implicada en las Con letras, fuerza y sí, que... con fuerza y en las letras y no solo en la escritura, sino también como editora, porque hay que tener en cuenta que fue editora. Quisiera preguntarte, porque aparte eres escritor, doctor en letras, las personas que quieran informarte sobre ti, 30 años de trayectoria, no es un día. No, no es un día y ahora recién, a partir de la pandemia y a partir de ciertos momentos, ahora un poco como de pausa en los que estoy haciendo otras actividades, como uno va tomando conciencia de todo lo que uno hace en su vida. Y bueno, efectivamente yo hice un doctorado en historia y la parte de las letras siempre me atrajo, porque mi madre es profesora de español y siempre en mi casa hubo, bueno, digo, siempre estuve cerca de los libros y de la lectura y de la poesía, de los españoles, de Machado, Lorca, pero a su vez, bueno, hice mis estudios de historia en París y bueno, pero en realidad para mí lo que me interesaba era la historia de la cultura, porque la historia para mí es la historia de una sociedad, la historia de la sociedad es la historia de la gente y la historia de la cultura efectivamente abarca todo eso, es decir, la creación de un pensamiento, la creación en el arte, todo lo que esa evolución histórica lleva. Y bueno, entonces digo, historia, letras nunca lo separé mucho y con las biografías que escribí últimamente, que son varias, empezando por Susana Soca, siguiendo por después trabajos biográficos que hice para exposiciones, como sobre Jules Curador, Supervielle has también. hecho gestiones. Entonces, bueno, como que realmente hice como ejercicios de estilo, digamos, en Claro, diferentes porque cosas. de repente el público que estamos tratando de atrapar y de que incluir, porque justamente la cultura es la base de la sociedad, ¿verdad? Sin Exacto. ella una sociedad no se puede construir. Y tú estás apoyando muchísimo desde muchos años y es bueno que la gente lo sepa. Sí, yo era como una especie de obsesión, digo, pero esa obsesión de historiador. Tenía un grupo, formaba un grupo de historia en San Carlos y la presidenta, que había sido maestra mía, en la escuela decía siempre, acá no se sabe ya si somos históricos o histéricos, porque en Claro. realidad era ya una obsesión por el pasado, por recuperar, pero recuperar todo eso que considerábamos que era algo que la juventud, las nuevas generaciones tienen que conocer y poder acceder, porque realmente, bueno, es como la base de todo. Y respecto al Uruguay, yo realmente me interesó mucho al irme a vivir a París, toda esa especie de flujo que hubo tan importante entre Uruguay y Francia en muchos sectores, en la pintura, en la En escultura, la en las historia de nuestro letras, país. en la historia, en la tecnología, en muchos planos, y que, bueno, yo estaba ahí, tenía la posibilidad. Entonces digo, bueno, yo estoy acá, tengo esto en las manos, ¿por qué no voy realmente a tratar de recuperar esos eslabones perdidos, digamos, Has aportado también para que se declare monumento histórico la casa de Susana Soca. Sí, ahí tengo que agradecer muy, muy en particular a Alberto Quintela, que fue director de Patrimonio, sí, director de la Comisión de Patrimonio en ese momento y que realmente logró declarar no solo la casa de Susana Soca en la calle San José, sino también la capilla que diseñó y En creó Soca. Antoni Bonet y Castellana en la ciudad de Soca. Sí. ¿Y qué personaje tenemos hoy? Particularmente admirada. ¿Quién fue Susana Soca? Susana Soca, bueno, yo la fui descubriendo de poco y cada vez, es decir, más centro en su personalidad, como que más a veces la conozco y más me desconcierta, pero a veces digo, y me desconcierta sobre todo respecto, estudiar un personaje es a veces como tratar de ir sacando de un muro, bueno, como hicieron con los murales del Samboa de Torres García, digo, que estaban escondidos, uno va sacando de a poco hasta tratar de desvelar algo. Porque no está muy conocida. No, no, esa que me conocía, pero mi primera biografía se llamaba Esa desconocida, porque la primera reacción que tuve en Montevideo fue, no la conozco, no sé quién es. Y bueno, después entendí que era a veces como por inseguridad y después a veces por muchas cuestiones un poco mezquinas de política, de sociedad, que consideraban que era, no sé, me decían, sí, esa pituca que estaba en París, que no se acordaba del Uruguay. Bueno, unas cosas que eran completamente Que no fue así, que lo vamos a erróneas, seguir desarrollando, totalmente, ¿no? sí. Bueno, ese tipo de cosas. Y después a veces lo que son los imaginarios de un personaje, porque el personaje es como una multiplicidad de espejos, es Susana Soca, pero todo el mundo que la mira alrededor y lo que la gente
que cuenta y los testimonios, y todo eso va hacia la formación y la deformación del personaje. Te voy a preguntar, Juan, ¿qué hay de cierto con respecto a su madre si era posesiva? Sí, bueno, eso es, no sé, yo no soy psicólogo ni especialista Pero en el bueno, tema, porque pero forma tuvieron una parte. relación efectivamente completamente cercana, tanto que hay elementos, bueno, es decir, Soka ya era un poco, era mayor que su madre, cuando nace Susana, bueno, es decir, crece junto a su padre, viajan, bueno, el padre seguía haciendo sus trabajos de médico, lo acompañaba a él. La pérdida del padre para Susana Soka creo que fue muy importante porque se nota después en la búsqueda que ella hace de relacionamiento con los amigos de su padre. Y los amigos de su padre son Pedro Figari, son Carlos Reiles, figuras que eran muy esenciales en la literatura. Y después uno de sus tíos, Carlos Mendilarzo también, Julio Raúl, perdón, Mendilarzo, que era mayor. Y después esa presencia, ella sigue siempre asistiendo a todos los homenajes a Soka, a la Facultad de Medicina. Bueno, que homenajean a Soka y ella, Susana, está siempre presente. Pero con la madre está ese tema de que también se utiliza siempre un término que se llama la relación de súcubo-íncubo, que es en realidad cuando hay alguien que no puede llevar, digamos, un cierto tipo de acciones adelante, no las puede desarrollar, y busca, vehiculiza a través de una persona. Entonces, como que Luisa Blanco hubiese tratado de vehicular sus propias ambiciones sociales, culturales, a través de Susana, y que Susana hubiese sido el personaje que hubiese sido, digamos, el personaje actuante. Una traslación Exactamente. de Por ende, fueron en el año 31 juntas a París a recuperar el monumento que está ahora en Avenida Italia, cerca del Hospital de Clínicas que hizo Burdel, que fue un trámite muy complicado. Y después la madre siempre la apoyó, pero también con esas barreras de que a la madre quizás no aceptaba a aquellos amigos o pretendientes, tanto que cuando viene Henri Michaud, que se supone que es el gran amor de Susana, es decir, que bueno, se vuelve capaz que una relación, Susana no acepta esa propuesta de Michaud, pero se va a París después y sigue muy cerca de él, pero nunca se casan, es decir. Porque yo te iba a comentar justamente eso. ¿Se le conoce algún amor? Porque ha sido una mujer muy carismática, una mujer No, muy muchas importante. personas se acercaron mucho a ella. Hay una correspondencia muy divertida entre ella A ver, y cuéntanos. intercambio de cartas con Felisberto Hernández, en el que Felisberto precisamente le habla casi de un matrimonio y ella de manera muy... Es cuando se están por ir a Londres o vuelven de Londres y ella de manera muy inteligente le dice, claro, sí, recibí su carta, pero yo en realidad en esas cosas del amor como que no... sobre eso que usted me escribe no entiendo mucho. Entonces, bueno, se va como por la tarjeta. Después hay alguien que ella ayudó mucho, que es Boris Kniazev, que fue un bailarín ruso, que es el inventor de la técnica de la bajo sol, de la barra al suelo, y él tuvo problemas, fue acusado como colaborador durante el régimen nazi en París, y él se viene a Montevideo, es maestro de expresión corporal de China Zorrilla, de Taco Larreta, de los más grandes, era un excelente bailarín y coreógrafo, y bueno, y aparentemente él también tenía como un gran vínculo, pero nada hace de que, bueno, que esta mujer que era tan mística, que en realidad también estaba muy volcada a la poesía, a la religión, y que tenía todo eso de solitaria, digo, ella en realidad vivió rodeada de una constelación de amigos. Y como un amigos refugio, ¿verdad? Amigos notables, porque yo qué sé, yo hoy no quisiera dejar de mencionar a Nicolas de Staël, a Marcel Choiseul, a Jean Cocteau, es decir, personajes realmente de primera del mundo cultural, no solo francés, pero italiano. Digo, Susana Soka es de las primeras en publicar a Pasolini en una edición bilingüe en París. Digo, cosas que son realmente muy modernas en el verdadero sentido de la palabra. Juan, ¿qué vinculación tenía Susana Soka con el arte?
Una vinculación muy especial porque, bueno, ella ya había, digamos, heredado por su familia, los Blanco Acevedo, era gente muy, muy culta y también adictos al arte, pero lo que es importante, Susana Soca, como que ella da un paso adelante en lo que es esa introducción que quizás su vida en Europa lo favoreció y el contacto con los pintores. Ella, por ejemplo, hizo algo muy importante que fue hacer la primera exposición en el exterior que se hizo en Montevideo, tuvo lugar en Montevideo, de Nicolás de Staël. Hoy día es uno de los grandes baluartes del arte moderno y la primera exposición de Staël es en el año 47 en Montevideo, en Amigos del Arte, organizada por Susana Soca y Sara Lucic, con pinturas y con textos de dos grandes críticos de arte que son Pierre Lecuir y Pierre Courtion, pero aparte de eso la propia colección, una colección en una casa donde hay Modiglianis, precisamente hay un libro muy bueno de una contemporánea de ella, Lucrecia de Olivera César, que cuenta los viajes de Susana al taller de Picasso en París y los cuadros que va comprando. Y de ahí surgen que en un momento fue propietaria de 4 obras de Picasso, más el quinto, que es el el cuadro que Picasso le regala. Obras de Modigliani, después obras de Monet, obras de Henri Michaud, que es también un pintor ya realmente muy, muy moderno. Claro, exactamente. Esculturas de Mastrovich, después una colección importante de iconos rusos, y después toda una mezcla, bueno, de clásico con moderno, pero realmente con una característica de obras de gran calidad. En pintura nacional, Torres García, bueno, Figari, pues tenían un vínculo. Ella participa, por ejemplo, en un homenaje que se hace a Torres García, y da un discurso junto con Julio Pairó. Julio Pairó y ella hablan sobre la obra de Torres, estando Torres todavía vivo, en un homenaje que se le hace. Y bueno, también ella, digo, en París se vinculó, tuvo su propia colección, y cuando ellas vuelven con su madre, hay una nota en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde solicitan permiso para traer su mudanza, y prácticamente, ahora no recuerdo si eran 3 o 5, pero creo que eran 5 toneladas, se decía, eran 5.000 kilos de mobiliario y objetos de arte, entre lo que estaba efectivamente los libros, que bueno, pesan mucho, pero también obras de arte. Y eso me parece que es muy importante, saber que una casa de Montevideo tuvo ese nivel, que lo tuvieron también algunas casas de Buenos Aires. Visitados por muchas Exactamente, visitados por muchas personas, y también la vivencia, porque ¿cuál fue el argumento para que su casa fuera patrimonio histórico? No el mobiliario, es decir, ni los muebles, ni los espejos, ni porque nada. prácticamente no quedó nada. Prácticamente no quedó nada. El patrimonio, ¿por qué? Porque ahí vivió el doctor Francisco Soca, donde desarrolló toda su carrera y toda su acción médica importante de enseñanza, y a su vez Susana Soca con todos los grandes huéspedes como Albert Camus, digo, personajes de primera, Pierre Bertin, la gente de la comedia francesa que vino, Semyonov, de una cantidad de escritores del mundo que vinieron y estuvieron en su casa, donde se hacían las tertulias y donde se plasmó y pasó por ahí esa cultura uruguaya que fue desde la gente de marcha de los años 50, 60, bueno, un baluarte. Juan, respecto a la escritura, ¿se la vincula con la muerte? ¿Eso es tan así? ¿Por qué motivo? No sé si con la muerte, pero sino con algo como una especie de pasado. Ella tiene 2 libros que son particulares y en la parte poética. Ella tiene en realidad, a la muerte de Susana Soca, quedan bueno, tres cuadernos, digamos, de poesía, uno que no se sabe realmente dónde está, y después el otro es... ¿No se sabe dónde está? No, es decir, habría un tercer cuaderno que efectivamente ella tenía secretario, no se sabe si se lo confió a alguien, bueno, es una especie de misterio, quizás sea también algo erróneo. Lo que es concreto de que a su muerte está la parte poética y un libro que tenemos acá se llama Prosa de Susana Soca. Son ensayos, la prosa es muy interesante, son ensayos, ¿sí? Y son notas que ella tomó de memorias de París y todo eso. Eso es la parte de prosa. Después está la parte poética que ella la inició en Sur, en la revista Sur. Victorio Ocampo le publicó un poema llamado Hojas de Otoño, en una serie llamada Poetas Uruguayos, y 2 libros de poesías que son Noche Cerrada. Noche Cerrada se refiere realmente a todo lo que fue el París de la ocupación. Y es esa ciudad, es la noche porque es una situación sombría, exactamente, y cerrada porque es esa situación de sitio de la ciudad. Y ella en realidad habla, es como toda una descripción de sentimientos, de sensaciones, de todo lo que es ese mundo. Y después el otro libro que es En un país de la memoria. En un país de la memoria
es como esa especie de sentimiento, de reflexión, bueno, y sobre lo que es su vida, digamos, uruguaya, pero sin que haya digamos, no hay elementos, no nombra a ningún elemento en particular, pero se sabe que es eso. Y en la prosa hay algo muy interesante, que es un texto que ella escribe que se llama Retorno. Y en Retorno es increíble porque es como un texto como alucinógeno casi. Es el efecto que produce en ella, después de 10 años de ausencia, volver al Uruguay, volver a su casa, la casa de la calle San José, donde hay un cuadro, que seguramente es un cuadro de Carlos Aliceris, es un ramo enorme como de crisantemos, de flores, y la descripción es increíble porque a través de las manchas de humedad que hay en la pared y a su vez ese cuadro, las flores van como creciendo y prácticamente como que salen del cuadro, es decir, es todo una cosa muy, muy surrealista que refleja mucho quizás toda la influencia francesa que ella tuvo. Ecoasfalto. Ecoasfalto es un asfalto en frío, súper práctico para bachear calles de asfalto y hormigón en 3 pasos. 1. Se limpia el bache. 2. Se abre la bolsa de ecoasfalto en el bache. 3. Se pasa un camión o auto por encima para compactar y listo. La duración es de 3 años, más de 30.000 baches arreglados en Uruguay, trabajamos con más de 65 municipios e intendencias. Contacto 099 399 612. Ecoasfalto. Les presentamos el libro La tapera de Oribe, escrito por Guzmán Garrido Rosa, un joven investigador de 20 años de edad. Reúne la investigación realizada en la tapera de Ignacio Oribe basada en la detección de metales. En el libro, Guzmán nos relata sobre los más de 300 objetos desenterrados que van desde lanzas, sables y facones hasta monedas de plata españolas y portuguesas. Todo lo encontrado lo ha puesto en exposición también en museos. Gracias al libro, revivió la memoria de un sitio de gran importancia histórica que se encontraba completamente olvidado. Aquellos interesados en obtener el libro a través del número 092912800. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay. La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091 843 516, con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. La tierra es oportunidad. Inmobiliaria Cali Raíces. Venta de chacras, terrenos y casas. Realizamos fraccionamientos que transforman proyectos en realidades. Con respaldo profesional y confianza, trabajamos en todo el país y a nivel internacional. Cali Raíces, donde tus proyectos toman tierra. 098559096. Mario Benedetti es una leyenda viva, y cuando digo vivo, él nace en 1920, muere en 2009, pero a partir de esa aparente muerte física está presente de una manera, pero muy, muy cálida. Y cuando digo es una leyenda, hay una leyenda Mario Benedetti. Mario Benedetti sigue siendo muy querido por mucha gente joven. Cuando te digo esto, te digo gente de 16, 15 años, que sigue leyendo sus poemas en todo el mundo. A pesar de que hay algunos intelectuales que todavía le tienen envidia, aunque ya se haya muerto, haya pasado a otro plano. Entonces, Mario Benedetti es la figura más conocida del Uruguay en el exterior. Y cuando te digo esto, te digo en todos los idiomas. De la generación del 45, que hay grandes escritores, es sin duda el más conocido. ¿Y tú crees que los jóvenes lo sienten como un referente, como un padre, como un abuelo? Porque es mucha gente joven que lo sigue. Yo creo que sigue siendo un referente, más que un... Vos sabés que, mirá lo que te voy a decir, Mario no fue nunca un padre en el sentido que lo han sido otros grandes escritores. De hecho, por ejemplo, a Hemingway le decían Daddy Hemingway, o Dad Hemingway, papá Hemingway o papi Hemingway. Benedetti siempre fue, yo lo conocí obviamente, la diferencia de edad es enorme, pero yo podía haber sido su nieto. Ya ahora yo soy como un abuelo, en términos de edades, pero veo
que chicos de 15, 16, en México, en Colombia, en Venezuela, en España, en Francia, lo siguen tomando como un abuelo, y hasta la apariencia de Mario, la bonomía, ese bigote y esa cara que parece Geppetto con Pinocho, el carpintero de Pinocho. Y es un referente, porque yo creo que las generaciones más jóvenes se llevan mejor con los abuelos que con los padres. Y los abuelos le transmiten algo a los nietos más cálido, más de mensaje de vida. Eso lo veo vigente. ¿Crees que la poesía de él, justamente por ser de pueblo, llega más directo a la gente? Yo creo que sí, tiene una comunicación directa. Mario Benedetti es un gran fenómeno comunicacional. Y cuando digo esto no es nada peyorativo, al contrario. Porque digamos que él tiene más de 50 poesías que las transformaron en canciones. Muchísimas Eso es letras increíble. de canciones. Un disco entero nada menos que con Serrat, que se sigue escuchando. El Sur también existe. Bueno, todas las letras de canciones desde en otra época, que yo casi ni nacido era, por decirlo así, pero Biglietti, Los Olimareños. Pero más allá de eso, Mario tiene canciones muy comunicativas, canciones que tienen que ver con el amor. Si me permitiste, digo, hay un texto de Mario que todos lo hemos escuchado. Y algunos amigos se han casado con este texto, es decir, han entrado en la iglesia, ella vestida de blanco, él vestido de etiqueta, y suena: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Fíjate, eso es un himno de amor con los parejas se casan, se siguen casando, gente de 20, 25 años. Pero también eso ha sido en la década de los 90 un himno a lo homoerótico, cosa que Mario nunca iba a imaginar. Celeste Carballo y Mónica Mianovich, creo que era en ATC, en cámaras, con audiencias enormes como había en los 90, tomadas de la mano se miraban, tomadas así de la mano y decían: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Entonces ya no es la pareja hetero, emocionada que se casa, es la pareja homo, mujer-mujer, hombre, que se encuentra en esa letra de canción en su identidad. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Polisemia, es decir, diversidad de sentidos. Esa es una magia, no todos lo consiguen. ¿Crees que él se hubiese imaginado hasta dónde podría haber llegado? Todo lo que sucedió después. En esa canción yo creo que Mario jamás se imaginó que iba a tener tantas interpretaciones, que por un momento iba a ser un himno lésbico, y lo digo, y yo creo que él estaría contento, pero nunca se lo imaginó. Él la escribió como una canción sí, de solidaridad, también de mirada de justicia social, pero tiene muchas interpretaciones. Eso es lo bueno de su poesía. Por eso tiene vigencia. Rafael, ¿complicó un poco la existencia de la política sobre su vida? Yo creo que sí, yo creo que todo gran escritor, y Mario Benedetti lo fue, es un hijo de su tiempo. Y entonces, en esa década del 60, convulsionada, él tomó ciertas posturas muy personales que tenían que ver con ese momento. Y eso le complicó un poco la vida. Incluso en alguna charla él después me dijo: yo en un momento me hubiera querido salir, pero cuando las cosas estaban muy mal, no podía. Yo creo que le complicó, pero también era un hombre capaz de... Cuando digo hijo de su época, no es solo aquel cielo, cielito que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Esa canción que cantan los olimareños, la letra es de Mario Benedetti, un año clave, año 69, de revueltas sociales, etc. Eso está en la memoria colectiva.
Y sí le complicó la vida, se tuvo que ir al exilio, a varios exilios. En Buenos Aires fue amenazado, ¿no? El tema es que se fue primero a Buenos Aires pensando que estaba a salvaguarda, y ustedes imagínense lo que era el Buenos Aires del año 74, 75, era un Buenos Aires muy convulsionado. El golpe de Estado en Argentina se dio en el 76, 3 años después que acá. Pero de hecho yo tengo así noticias y lo hablé con él. Él se fue, si él entraba en Ezeiza tenía el pasaje y entraba así nomás, lo hubieran secuestrado. Era una época difícil. De Buenos Aires se fue porque ya no podía más, se fue a Perú. En Perú lo fueron no estaba requerido, era un viajero más, pero lo fueron a buscar y lo expulsaron. Entonces es un periplo muy, muy difícil. Y en ese sentido sí le complicó un poco la vida, la época. Estuvo en 6 países. Total. En 6 países. Y ahí empezó un periplo muy largo. La paradoja es que en un momento él, bueno, se va a Cuba, en Cuba lo reciben bien, le dan, bueno, un impuesto importante en lo que se llama Casa de las Américas, que es la institución cubana más importante de Cuba. Pero vos sabés que ahí le pasó algo increíble. Estaba así, la gente lo quería, él trabajó mucho. Se tomaba una guagua. Guagua es el bus, así le dicen en Cuba, que van así repletos y no es cómodo. Se tomaba desde un barrio obrero hasta Casa de las Américas, que queda en la costa, y hacía sus 8 o 10 horas de trabajo. Pero ¿qué pasa? El clima de la isla, que a mí me encanta, me encanta el Caribe, me encanta la playa, pero es un clima húmedo, medio tropical, le hacía horrible para el asma. Así que era y ahí decidió en un momento, yo creo que por suerte para él en muchos sentidos, ir a España. Y entonces el Benedetti, que ya era súper famoso, al irse a España empieza a ser además famoso, conocido, a ganar dinero, mucho dinero. O sea que, digamos, al no tener hijos, eso también cortó la trayectoria de poder un heredero seguir su camino, o eso facilitó a que los hijos seamos el pueblo. Pues es que yo creo que todos, aún los hijos pródigos, los que renegamos en algo. Yo te cuento que una vez que yo renegué de Benedetti y que ya estaba acá en Uruguay en 1985, por ahí, y hasta escribí una cosa así, respetuosa, pero un poco enfrentándome. Y era tan buena gente que me dijo, mira, esto que escribiste no es tan así, pero si querés, pasate por casa tal día, venite. Él te recibía, te atendía al teléfono, no tenía... Y me recibió y me explicó, me dice, mira, acá vos hablabas de este poema, esto es una letra de una canción, no un poema, y es distinto. Y me explicó un montón de cosas que no tenía por qué explicarle a un muchacho revoltoso que quería... Y con respecto de vuelta al exilio, ¿crees que le marcó algo en todo lo que realizó él? Porque en un momento creo que dejó de escribir, no tenía como mucha fuerza, mucho impulso. Algo se quebró ahí, algo... Sin duda, porque en Buenos Aires había un clima de violencia terrible. Hay un escritor argentino que por esa época escribió Carta abierta al Buenos Aires violento, y él veía, bueno, muertes todos los días, enfrentamientos. A eso lo marcó. Después la mujer, Luz, iba y venía a Buenos Aires, le llegaba libros, cosas. En Perú pasó mal, sintió que lo expulsaban mal, en fin. No pasó tan bien, estaba entre gente que él consideraba colega, amigo, pero en Cuba. Y hubo momentos, como todo exilado, que necesitas, es un escritor muy, muy uruguayo, pero a su vez universal. Pintó la aldea, Montevideo, y pintó el mundo, aunque él era de Tacuarembó, él era de Paso de los Toros. Entonces, un escritor muy urbano, pero tuvo momentos duros, y el exilio recorre novelas como Primavera con una esquina rota,
Poca gente sabe que la palabra desexilio, la expresión desexilio y otra expresión incilio, que es lo que se quedaron acá en Uruguay en una dictadura, estaban en un incilio, la generó Benedetti. Y son palabras, incilio sobre todo, que se usan en tesis académicas. Eso lo generó Mario.